que es más o menos lo que nos interesa abordar. ¿Qué plantea la UNESCO en materia educativa? ¿Cuáles son los retos que debemos enfrentar desde la educación, los gobiernos, las instituciones educativas y, por supuesto, los docentes? Un primer taller, que más adelante lo vamos a ver, es que ustedes entren a Internet, como son cibernautas, busquen el organigrama de las Naciones Unidas y elijan una institución cualquiera y la compartan con sus compañeros. Lo importante es decir, bueno, ¿qué hace este organismo de las Naciones Unidas? Por ejemplo, este sería un tema importante de nosotros inculcarles a los estudiantes, independientemente que sean administradores o independientemente de que vayan a ser maestros, porque eso le da una visión de mundo. Cuando se habla, por ejemplo, de diseños curriculares, ustedes los pedagogos, los que son pedagogos, dicen, un currículo hay que diseñarlo desde el punto de vista de la concepción antropológica del ser humano. Un currículo tiene que mirarse desde la concepción de mundo. Un currículo debe tener la concepción de sociedad. ¿Sí? Y ahí está ese organigrama de las Naciones Unidas que todos debíamos manejarlo, ¿no? ¿Qué hace las Naciones Unidas? ¿En qué manera nos reglamenta? ¿De qué manera afecta al país? ¿De qué manera afecta a nuestro quehacer docente, a nuestro quehacer institucional? Pues obviamente tiene organismos muy particulares, con políticas muy específicas. Uno de ellos es la UNESCO. Gracias. La UNESCO, ustedes todos conocen la mayoría a Jacques Delors, fue comisionado para que hiciera un informe referente a la educación en el mundo y un poco los retos de la educación del tercer milenio, que ya se avecinaba. Ahí es cuando Jacques Delors titula a su informe, que dice, la educación encierra un tesoro. Y plantea 4 pilares fundamentales. Dice, la formación del futuro profesional para esa sociedad del tercer milenio debe centrarse en el saber aprender. Solo esas 2 palabras, saber aprender, si le preguntamos a un pedagogo, pues nos dará una charla bastante profunda del saber aprender. ¿Sí? Dicen saber desaprender, dice. ¿Sí? Cuando hablamos de saber aprender es el conocimiento para qué, el conocimiento cómo lo comprendo. No se trata únicamente de comprender la disciplina particular, sino comprender el mundo. Cuando decimos, por ejemplo, que de esa carrera de comunicador social o de esa carrera que hizo para educador o de esa carrera que hizo en filosofía, genera empresa, genera empleo, genera riqueza, genera valor agregado, estamos realmente involucrados en el saber hacer. ¿Sí? El saber ser, que ya es un poco la dimensión humana. Se dice que el ser humano es un ente complejo, tiene una dimensión antropológica, una dimensión epistemológica, una dimensión praxeológica, desde luego, una dimensión de lo ético, los valores. Y realmente, ¿por qué existe la guerra en el mundo? ¿Por qué los israelitas están bombardeando con los libaneses? ¿Sí? ¿Qué pasa con esa persona? Si sabemos que somos todos, tenemos el mismo destino, nuestro planeta Tierra. ¿Sí? Antes que formar profesionales, el modelo educativo del movimiento dice, hay que formar personas integrales. ¿Sí? Saber convivir, ¿no? Que tiene que ver también con cómo comprendo a mi semejante, cómo me comprendo al otro. Ustedes en este ambiente interactivo, virtual, que han participado en el primer módulo, ¿están comprendiendo al otro? ¿Le están aportando? Muy importante la comprensión y el saber convivir. Y esto es un reto para Colombia, ¿no? ¿Qué pasa con Colombia que no sabe convivir? ¿Qué pasa con su violencia en todos los niveles? ¿Sí? Para citar un ejemplo, ¿qué pasa con la convivencia en propiedad horizontal? ¿Nos ponemos de acuerdo en las asambleas generales? Difícil, ¿no? Se ha sensibilizado. Tenemos lo que llama el Centro Universidad de Empresa,
qué bueno que, por ejemplo, el emprendimiento sea un eje transversal a todas las formaciones de los currículos de las diferentes carreras, para que ese futuro profesional salga con la mentalidad no a buscar empleo, porque tiene las competencias, ¿no? Tiene las competencias, pero no encuentra trabajo. Entonces hay que darle esa segunda opción. Y el emprendimiento debe ser como una política institucional, como una política incluso de nuestro quehacer docente. Porque cuando nosotros decimos comprendemos la realidad, comprendemos lo teórico, pero ese teórico a veces no está relacionado con la realidad. Y a veces nosotros transmitimos errores y transmitimos ilusiones. Por el llamado de Edgar Morin, dice, o Morán, el error y la ilusión deben estar presentes en las políticas de los gobiernos, en las políticas institucionales y en el quehacer docente, ¿no? ¿Cómo evitar transmitir errores, transmitir ilusiones? Este mundo de los bloques económicos, pues está aparejado al mundo de la globalización. Ya cuando estamos todos cursando un diploma, sino que consume riqueza. Sí contribuye a dinamizar los demás sectores, pero realmente ahí está como el reto, un poco desde la cotidiana en la cátedra, de tratar de inculcar al estudiante de que cree empresa, no empresa de servicios, sino empresa productiva, porque realmente nosotros tenemos mucha biodiversidad, mucha riqueza, y la idea sería generar competitividad en ese campo. La tecnologización versus trabajo, ¿no? Es cierto que cada vez más la sofisticación de los aparatos, por ejemplo, ahora estamos sentados frente a un computador, un poco el ciberespacio, el mundo de la tecnología, pero sucede que la tecnología entre más avanza desplaza puestos de trabajo. Ustedes han visto las noticias en CNN que las principales multinacionales, como por ejemplo las grandes compañías de aviación, despiden trabajadores para disminuir costos. Y en la medida que se inventa cada vez un aparato tecnológico, desplaza trabajadores. Aquí viene un dicho muy diciente: el robot hace el vehículo, el robot hace el artefacto, pero el robot no compra el vehículo. Y ahí está el problema del desempleo, ¿sí? Porque la demasiada tecnologización hace que vaya en detrimento del trabajo. Sabemos que el trabajo es la única vía de fuente de riqueza. Y gracias al trabajo tenemos ingresos. Y los ingresos nos permiten comprar bienes. Y si compramos bienes, se activa la economía. Esa es un poco la contradicción de la tecnología. Decíamos que la tecnología nos vuelve más vulnerables. Ya se ha descubierto el genoma humano. Pero ¿qué pasaría este genoma humano en manos de un científico antiético que pueda manipular todos esos genes? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con todo lo que son los hackers y el mundo de lo contrario de los hackers, los crackers, que fácilmente, mediante un virus, pueden acabar los sistemas de información de grandes entidades? Todo el problema de la biotecnología, todo el problema que genera, por ejemplo, los productos transgénicos. Ya aquí consumimos mucho maíz importado de Estados Unidos transgénico, pero no sabemos todavía las reacciones que tenga en la contextura, en la parte biológica del ser humano. Todavía tenemos los efectos del DDT que en su momento lo utilizó Estados Unidos. No sabemos todo el efecto que está generando en la biodiversidad el glifosato. Todo eso son cuestiones netamente, dado el avance tecnológico, que también nos vuelven cada vez más vulnerables. El desarrollo sostenible, por aquello pues que estamos creciendo, estamos cada vez explotando más los recursos. Y cuando uno estudió química eran más o menos 102 elementos, ahora creo que va como en 115 elementos de la tabla periódica. Cada vez se extrae más de ese planeta Tierra. Pero, ¿qué pasa con el medio ambiente? La temperatura aumenta, los fenómenos, la gran cantidad de lluvias en época de verano, las sequías, la desertificación, ¿sí? De allí que cuando Morán dice nuestra patria se está destruyendo, pues es un problema mundial que desde la academia, desde el mundo de las organizaciones, del mundo de los gobiernos se debe tener en cuenta. Por eso se habla del desarrollo sostenible. Si ya somos 7.000 millones de habitantes en el planeta Tierra, ¿qué pasará si sigue creciendo la población? ¿Qué pasarán los hijos de nuestros hijos? Si a nivel colombiano ya pasamos la barrera, la frontera de la deuda externa, en estos momentos debemos alrededor de 50.000 millones de dólares, cada uno de nosotros debe $1 millón, y la pregunta sería, ¿qué hizo con ese $1 millón?